Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bumpa Mañana. Hoy en Pulso Latino. Venezolanos se manifiestan en Paseo Herencia, protesta que no fue muy bien recibida por algunos locales. En República Dominicana se destruyen más de 5 millones de unidades de cigarrillos falsificados. El gremio de la salud en Venezuela disgustada con el gobierno porque no tienen insumos para continuar con sus labores. El Museo Arqueológico tiene una actividad especial para celebrar el Día Nacional. Ministros, parlamentarios y Aruba en general se alista para la gran carrera de las celebridades. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Atención que el gobierno chileno levantó la alerta preventiva de tsunami después de 3 horas de haberse sentido un fuerte sismo en la zona norte de Chile que causó algunos desprendimientos pero no dejó víctimas. De acuerdo a la información del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico registrado ayer tuvo una magnitud de 6.5 en la escala de Richter, cuyo epicentro fue ubicado a 69 kilómetros al suroeste de este país. La alarma sonó fuerte y el llamado fue claro. Evacuación total, minutos de emergencia que se tradujeron en premura, personas corriendo por las calles y velocidad que aumentó entre los automovilistas. El aviso de tsunami a nadie dejó indiferente tras el fuerte sismo que sacudió a Arica y Tarapacá. Mira, una de las partes más sensibles cuando hay movimiento telúrico es el morro, precisamente, que siempre hay desprendimiento de roca. Nosotros acabamos de pasar por ahí, no hay desprendimiento de rocas. Tampoco hubo problema de los servicios básicos como la luz, el mismo teléfono celular, que es lo primero que se corta. En las comunicaciones está bien, así que no ha habido problema al respecto. La tierra otra vez se movió y con una magnitud de 6,5 en la escala de Richter, según el Centro Sismológico Nacional. La UNEMI comunicó abandonar el borde costero. La sirena movilizó a familias completas, la mayoría aún con traje de baño. El sismo sorprendió a todos a las 18:16 de la tarde, epicentro ubicado a 69 kilómetros al noroeste de la ciudad de Iquique. Posibilidad de una fuerte marejada entre las localidades de Arica y Tocopilla, además de Juan Fernández e Isla Félix, fue comunicada rápidamente por el CHOA. El traslado a sectores altos como medida preventiva se concretó con fuerza luego que la Intendencia de la región confirmara que la magnitud fue de 7,0 grados en la escala Richter. Primero, seguir lo que indican las autoridades, alejarse por precaución de la playa, utilizar la mensajería y no saturar los sistemas telefónicos, abandonar hacia la zona de seguridad y esperar que se les informe oportunamente las medidas a seguir para indicar cuándo pueden volver a sus lugares. En total, 108.000 personas evacuadas entre Arica y Tocopilla y otras 50 en el archipiélago Juan Fernández. El temor aún es latente, la precaución regirá mientras dure el monitoreo, según lo comunicó la Intendencia de Arica y Parinacota. Este fin de semana, lo que para muchos que habitan esta hermosa tierra fue un momento para disfrutar de los eventos en conmemoración al Día Nacional, para otros fue motivo para emitir sus voces frente a lo que pasa en su país de origen. La situación se presentó este fin de semana en el Centro Comercial Paseo Herencia, en donde un grupo de venezolanos se reunieron para, de una forma pacífica, protestar por lo que pasa en su país. Pero esta situación no fue bien vista por muchos arubanos que indican que primero, este es un lugar público por el que muchos turistas transitan y segundo, en un fin de semana que estuvo dedicado a la cultura de Aruba. Aruba está en plena celebración de la antesala a su Día Nacional del 18 de marzo. Durante todo el fin de semana se programaron diferentes actividades que se desarrollaron con éxito y también continuarán durante el día de hoy como preámbulo de todo lo que se tiene listo para la gran celebración de mañana. Pero este fin de semana se presenció una protesta pacífica en la Plaza de Agua en el Centro Comercial Paseo Herencia, en donde varios venezolanos estuvieron allí con banderas manifestando su descontento por la situación que se vive en su país. El caso es que este tipo de manifestaciones no fueron muy bien recibidas por muchos arubanos que indican que en este fin de semana especial de un canto a nuestro himno y bandera, este tipo de acciones no compaginan con la celebración, pero sí dejan un sinsabor entre ellos.
Si bien podríamos decir que nadie está en los zapatos del otro, se podría interpretar el descontento y el desespero que tiene esta comunidad por los hechos que pasan en Venezuela, pero el punto del debate es que para algunos locales este es un sitio público que debe respetarse, ya que es visitado por miles de turistas y no es bien recibido que ellos se vayan con este tipo de imágenes, según lo que se comenta por las redes sociales. En República Dominicana, la Dirección de Aduanas destruyó 5.980.000 unidades de cigarrillos falsificados de diversas marcas, incautados en varios puntos de este país. Indira Navarro nos tiene los detalles desde Aduanas. Gracias, buenas tardes. El arsenal de cigarrillos quedó hecho trizas. Entraron al país provenientes de Haití, de Panamá, China y la India, sin cumplir con el pago de impuestos ni contar con los permisos sanitarios. A la destrucción de 5.9 millones de unidades de cigarrillos que han sido detectados tratando de entrar de manera irregular. Nos preocupa el impacto que tenga a la economía del país y nos preocupa también todos los impactos que tienen a los consumidores que están llevando productos que no tienen ningún control de calidad. El valor de la mercancía supera la suma de 26 millones de pesos. Hemos tenido pérdidas porque están productores de tabaco, que entonces se les compra menos tabaco, están fábricas que entonces producen menos, están colmados, que entonces venden menos productos de esta naturaleza, y posteriormente el país, que recibe menos ingresos. En la Dirección General de Aduanas, por ejemplo, ya tenemos en investigación un grupo de empleados de almacenes en los que se detectaron furgones. Entre las marcas de cigarrillos que fueron destruidos están Com Il Faut, Capital, Mega Blue, Gold Seal, Glory, 60, Gold City y Golden Deer. El director de aduanas advirtió que la institución continuará con los operativos de incautación y destrucción de los cigarrillos falsificados y precisó que seguirá siendo drástico en quienes incurran en esas prácticas ilícitas. Esto es todo por el momento, retorno con ustedes. José Manuel Olivares, médico residente del Hospital Clínico Universitario de Venezuela, informó que las consultas externas del centro asistencial están suspendidas como medida de presión hacia el gobierno nacional por la falta de insumos. 4.000 personas están en lista de espera para ser operadas en este hospital. Victoria Joseph nos tiene los detalles. Representantes del sector salud se sienten engañados por el gobierno nacional. El pasado miércoles se reunirían con el Ejecutivo para plantearles lo que consideran la grave crisis que atraviesa el sistema de salud. La reunión no se llevó a cabo. ¿Cuál es el diálogo que ustedes llaman? ¿Cuál es la bendita Comisión de la Paz para solucionar los problemas si siguen muriendo venezolanos en este país por falta de insumos y ustedes no quisieron escucharlo? Según cifras de la Federación Médica Venezolana, el 95% de los hospitales del país cuenta con 5% de insumos para funcionar. El gobierno está en mora con Venezuela. Son más de 240.000 pacientes en espera para ser resueltos los casos quirúrgicos. Esos son los números que manejamos desde la Federación Médica y de manera responsable aquí lo estoy diciendo. José Manuel Olivares reiteró el compromiso de los médicos venezolanos con la salud de los ciudadanos, por lo que indicó que continuarán en la lucha hasta obtener respuestas por parte del gobierno. Indicó que la próxima semana se realizará una gran actividad a nivel nacional, tanto en hospitales como a través de las redes sociales, donde utilizarán pancartas con la etiqueta "No hay", haciendo alusión a la falta de insumos. Victoria Joseph, Noticiero Venevisión. Y no para la barbarie en Buenaventura, en Colombia. En las últimas horas aparecieron otros 3 cuerpos que habrían sido desmembrados en las llamadas casas de pique. Este año han sido asesinadas 54 personas y los habitantes del principal puerto del Pacífico viven en medio de la zozobra y el miedo. En este paraje del barrio Antonio Nariño, al suroriente de la ciudad, fueron encontrados enterrados y desmembrados los cuerpos de un hombre y una mujer. Se trata de una señora de nombre Gloria Stephanie, que es oriunda del Toro Valle, y de igual manera del señor Davinson Rendón de Cartago. Estamos en las investigaciones, se está adelantando un grupo investigativo con la Fiscalía General de la Nación. Hay muy buenos indicios, hay unos 3 personas individualizadas.
El segundo caso se presentó en la vía del aeropuerto, donde fue encontrado enterrado el cuerpo de otra persona y se trata de un tendero que había sido reportado como desaparecido desde el pasado miércoles. En este momento la Policía Nacional lleva 246 capturas, de los cuales hay que resaltar que llevamos 57 capturas de primera línea de los urabeños y de la empresa. En lo corrido del año en Buenaventura, 54 personas han perdido la vida en forma violenta. Atención que en las últimas horas se fugaron 7 reclusos de una cárcel en Bogotá, Colombia, quienes al parecer con la ayuda de un guardia de seguridad emprendieron la huida. Estos delincuentes aún están prófugos de la justicia. Anoche se fugaron 7 peligrosos delincuentes en el sur de Bogotá. Estas son las celdas de la URI ubicada en el barrio Tunjuelito en el sur de Bogotá. Según las autoridades, 8 presuntos delincuentes bajaron 1, 2, 3 pisos, salieron por la puerta principal y se escaparon. Al parecer, el descuido fue del policía que custodiaba a los bandidos que estaban judicializados. Como le indico, después de una labor rutinaria que hace las personas que están en custodia, pues ellos logran evadírsele de una manera sigilosa y no pudieron ser vistos por el oficial que estaba allá al interior. Las personas que trabajan en la unidad de reacción inmediata URI, que sirve a las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Antonio Nariño, están sorprendidas por la fuga, ya que allí mismo se encuentran las oficinas de la Fiscalía, la SIJIN, el Laboratorio de Criminalística de la Policía y hasta guardas de seguridad privada. Se evadieron por los techos de las viviendas vecinas. Dice el coronel Carlos Alberto Ramírez que los prófugos estaban detenidos por delitos como hurto agravado y calificado, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. Tenemos un dispositivo especial para tratar de recapturar el resto de evadidos. La policía inició una investigación al uniformado que custodiaba a los delincuentes, ya que uno de ellos se llevó el radio de comunicaciones que tenía el guardia. Las autoridades buscan por toda la ciudad a los fugitivos. El ministro de Cultura, Otmar Oduber, está sumamente satisfecho por las actividades que se llevaron a cabo este fin de semana. Una de estas fue el Festival de Canto a Nuestro Himno y Bandera en la nueva locación de la Plaza de Turismo en el Linier Park, el cual tuvo una gran acogida por parte de la comunidad y más aún que en esta oportunidad se decidió combinar talentos jóvenes con talentos adultos. En el marco de la celebración de nuestro Día Nacional 18 de marzo, el ministro Otmar Oduber está sumamente satisfecho con la gran acogida que el festival Un Canto a Nuestro Himno y Bandera tuvo en su primera edición en el Linier Park. Durante el fin de semana, el festival contó con una gran audiencia en general que apoyó a sus agrupaciones y cantantes favoritos, como también los que llegaron a apoyar nuestra cultura. El festival Un Canto a Nuestro Himno y Bandera contó con grandes cambios este año, comenzando en su nueva localidad, la Plaza de Turismo en el Linier Park, en donde el público pudo disfrutar de un ambiente familiar, único y criollo en un espacio abierto. Este cambio de localidad trajo también más espacio para ubicar más tiendas de comida y artesanía local para todos los presentes. Para celebrar el 18 de marzo en grande, se unió el festival de categoría infantil-juvenil junto a la categoría de adultos para hacer de este un festival majestuoso. Ambos festivales son muy gustados en Aruba y la unión de estas organizaciones demostró ser un éxito viendo la gran acogida que tuvo este fin de semana. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. Al regreso. La carrera de las celebridades promete tener un éxito sin igual. Un video que circula a través de las redes sociales muestra cómo 2 hombres atentan contra su vida y contra la de los demás conduciendo a alta velocidad. La historia de esta joven es un ejemplo de vida.